¿Qué tal, mis queridos amigos? El otro día fui a caminar y me encontré con algo que no solemos ver en Latinoamérica. Déjame mostrarte. Luego te explico lo que realmente es. Mira esto. No, amigo, esto que acabas de ver no es una epidemia de gente soltera, ni tampoco es lo que estás pensando. Esto es gente de acompañamiento, parada en la puerta de bares de acompañamiento. Y antes de decirte qué exactamente es esto, déjame enseñarte un par de cosas sobre Japón, antes de que desembarques en el país del sol naciente y termines protagonizando una catástrofe internacional. Bienvenidos una vez más a Gus Sin Rumbo. Mi nombre es Gustavo, un latino con más curiosidad que sentido de la orientación. Usted, latino o latina, recién desembarcado en estas latitudes, necesita aprender un par de cosas antes de siquiera pensar en pisar Japón, no para impresionar a nadie, para no terminar protagonizando lo que sinceramente podríamos llamar un escándalo multicultural. Empecemos por lo más básico, moverse. En Japón, el metro y el tren no son un medio de transporte, son una institución. Y como toda institución seria, tiene su propio protocolo de entrada. Las llaves de ese protocolo son las tarjetas IC, y las dos más comunes son Suica y Pasmo, prácticamente intercambiables, así que no importa demasiado cuál elija, ambas funcionan en la mayoría de las líneas del país. Pueden ser un pequeño pedazo de plástico o directamente una versión digital que se carga desde el teléfono sin necesidad de hacer fila en una máquina cada vez que uno quiere moverse por la ciudad. Se recarga, se toca al pasar y listo. Y acá viene una sorpresa para el que llega convencido de que Japón es sinónimo de pagos digitales por todos lados. No es así. Muchos turistas asumen que alcanza con la tarjeta de crédito y se encuentran con que un buen número de locales, sobre todo los más pequeños o tradicionales, todavía funcionan únicamente en efectivo. Así que la recomendación real es andar con las dos cosas, con la tarjeta IC para moverse y algo de yenes en el bolsillo, para no quedar como el extranjero que descubre tarde y con hambre que ese pequeño restaurante familiar jamás tuvo intenciones de instalar un lector de tarjetas. Pero el verdadero examen no está en pagar, está en las escaleras mecánicas. Existe una norma no escrita que nadie les va a explicar en voz alta, pero que tiene una historia fascinante detrás. En la época samurái, los guerreros llevaban la katana en el lado izquierdo de la cintura para poder desenvainarla rápido con la mano derecha. Eso significaba que si dos samuráis se cruzaban caminando y uno de ellos iba por el lado derecho del camino, las vainas de sus espadas corrían el riesgo de chocar entre sí. Un roce que hoy nos parecería insignificante, pero en aquel entonces se consideraba un insulto gravísimo, capaz de terminar en un duelo a la muerte en plena calle.
Para evitar ese tipo de incidentes, se estableció la costumbre de caminar por la izquierda, dejando las espadas hacia el lado de afuera, lejos de cualquier roce indeseado. Esa costumbre quedó tan arraigada que todavía hoy en Japón mantiene el tránsito por la izquierda, en las calles, en los trenes. Ahora, aquí viene el dato curioso que hay que tomar con pinzas, porque no todos los historiadores se ponen de acuerdo. En las escaleras mecánicas, Tokio mantiene esa lógica histórica, parándose a la izquierda y caminando por la derecha. Pero en Osaka, por razones que probablemente tengan más que ver con alguna convención moderna, quizás ligada a la Expo Internacional de 1970, que con espada samurái invirtió la costumbre. Ahí la gente se para a la derecha y camina por la izquierda. Pararse del lado equivocado no es un delito, pero sí una manera bastante eficiente de que todo un andén lo mire a uno como si acabara de bajar del barco, porque literalmente así fue. Y para que no crean que les hablo desde un pedestal de sabiduría inflable, les cuento mi propia colección de tropiezos. Me ha pasado más de una vez subirme al tren equivocado, esa línea rápida que promete ahorrarte tiempo y en realidad te devora media ciudad entera antes de que uno se dé cuenta que ya se pasó de la estación. Y en una ocasión particularmente memorable, perdí el último tren de la noche. La solución no fue un taxi, ni una app milagrosa. Fue caminar durante una hora entera, cargando con la cámara el orgullo y la certeza absoluta de que el examen de admisión todavía tenía materias pendientes para mí. Así que no, dominar japonés no se trata de aprenderse 4 reglas de memoria, se trata de equivocarse con cierta elegancia y seguir caminando. Y ya que hablamos de protocolo, un último punto, este se aplica para bares, restaurantes. No se sienta solo por más ganas que tenga, se espera que alguien lo reciba y lo acomode. Entrar, sentarse por cuenta propia en muchos locales se lee como una pequeña invasión al territorio, no como una decisión inofensiva. Hay un pueblo llamado Nara, que hay ciervos que caminan libres por las calles y muchos de ellos hacen una reverencia con la cabeza antes de aceptar una galleta de la mano de un turista. Es un comportamiento aprendido, pero el resultado visual es exactamente el mismo. Hasta los animales en este país parecen tener mejores modales que uno. Ninguna de estas reglas es complicada, pero juntas forman algo así como un examen de admisión silencioso. Y aprobarlo no le va a garantizar el amor eterno a nadie, pero sí le va a garantizar algo casi tan valioso, que la gente lo trate con apertura que se le reserva a quien lo demuestra. Guarden esto porque lo van a necesitar cuando lleguemos a la parte de los bares. Pero antes de que decida dónde plantar su bandera y armar una familia en estas latitudes, vamos a aprender un poco de geografía, porque Japón no es un solo lugar, es un archipiélago de más de 3.000 islas, aunque en la práctica todo se reduce a 4 protagonistas principales: Honshu, la isla grande, donde está Tokio, Osaka y Kioto; Hokkaido, al norte, fría, más despoblada; Kyushu, al sur, más cálida; y Shikoku, la más pequeña de las 4, la que cruzamos justamente para llegar al festival del agua Odori. Ahora, dentro de esa misma isla principal, Honshu, conviven 2 mundos que casi ni se parecen entre sí. Y esto se lo digo con la honestidad de quien vivió ambos: Tokio y Osaka. Tokio es velocidad, es una ciudad que camina sin mirar atrás, literalmente. Más restaurantes, más opciones, más de todo, pero también más gente moviéndose sin demasiado espacio para la charla casual con el desconocido. Es una capital
en el sentido más samurái de la palabra, eficiente, disciplinada, un poco fría, si uno no sabe dónde buscar la calidez. Osaka, en cambio, tiene fama de ser la ciudad que sí quiere hablar con usted. La gente es, en mi experiencia, bastante más abierta, más cariñosa, con más ganas de charlar con un extranjero perdido que camina con cámara en la mano. Esto no es una regla que aplique a cada persona que se cruce, pero sí es una percepción bastante compartida entre quienes conocen ambas ciudades. Y más allá de estas dos, Japón tiene todavía otras caras que vale la pena mencionar. Kioto con sus templos, su ritmo casi ceremonial, Hokkaido con sus paisajes que parecen sacados de otro país completamente diferente, regiones enteras donde la vida transcurre más lenta, más rural, más lejos del ruido de las grandes ciudades. Toda esta variedad importa, porque la pregunta de si usted tiene lo necesario para vivir acá y armar una familia no tiene una sola respuesta, depende de qué Japón elija. El Japón veloz de Tokio no es el mismo desafío que el Japón cálido de Osaka, ni que el Japón tranquilo del interior. Y ahora sí, vamos al bloque que todos estaban esperando. Mi experiencia con las relaciones acá y esa calle de bares que tantas veces se malinterpreta. Primero volvamos a donde empezó todo este video. Mujeres vestidas con una precisión que ya quisiera cualquier samurái afilando su katana antes del combate, paradas en la puerta de sus locales, custodiando la entrada como si fuera la fortaleza misma. Ya les adelanté al principio que esto no es lo que parece, ni tampoco una epidemia de gente soltera, es gente de acompañamiento. Ahora sí, con todo lo que ya aprendieron sobre este país, les explico qué significa eso realmente y por qué existe. En internet circula una ecuación rápida y cómoda, mujer parada en esa puerta igual a trabajadora sexual. Una conclusión que ni el más apresurado de los samuráis se atrevería a desenvainar sin antes medir el terreno, y en la mayoría de los casos, esa ecuación está simplemente mal. Caballero, tranquilícese, no voy a jurarles bajo juramento notarial que todos los locales de esta calle operan exactamente igual. Existen distintos tipos de negocios nocturnos con distintas reglas, distinta reputación. Lo que sí les puedo decir, después de caminar y observar esta noche, es que reducir a todas estas mujeres a una sola etiqueta es como mínimo pereza intelectual. Esto no es una estadística inventada, es sentido común, aplicado 2 segundos antes de compartir un video con un titular escandaloso. Ahora, la parte que sí hay que verificar con datos serios antes de tomarla como verdad absoluta, se dice que Japón atraviesa un fenómeno de soltería creciente en las grandes ciudades. Eso sí es cierto. Nos sorprende que exista toda una industria dedicada a vender compañía. Donde hay soledad, tarde o temprano aparece alguien dispuesto a monetizarla. Eso no es exclusivo de Japón, eso es lamentablemente universal. Lo particular en estas latitudes es la elegancia con la que se organiza todo. Uniformes, horarios, protocolos, un orden que en varios países latinos consideramos un exceso burocrático. Y la aclaración que de verdad importa es esta. Estas mujeres no son un catálogo ni una curiosidad turística. Son trabajadoras con su vida y sus reglas fuera de una puerta y merecen el mismo respeto que cualquier otro oficio. La ropa no es un contrato, el uniforme no es un consentimiento para nada. A veces la revelación más importante no está en lo que uno descubre, sino en lo que decide no asumir.
Y bueno, después de todo este recorrido, los trenes, las escaleras, las islas, el baile bajo los tambores de Tokushima y esta última calle que tantas veces se malinterpreta, le devuelvo la pregunta con la que arrancamos. ¿Usted cree que tiene lo necesario para vivir en Japón y quizás hasta armar una familia acá? Yo todavía estoy averiguándolo y por eso sigo caminando. Si este recorrido te sirvió para entender un poco mejor este país, dale me gusta, suscríbete y contame en los comentarios. ¿Vos te animarías? Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.